la arquitectura organizacional y las capacidades estratégicas empresariales, de Jesús Perdomo. Resumen: el diseño organizacional y la teoría basada en los recursos han sido las dos áreas de la economía de la empresa que más desarrollo e impacto en la gerencia y en el estado del arte de la disciplina han tenido durante los últimos 15 años. Este video aborda desde una perspectiva comparativa ambos temas. Dichos temas se abordarán en 3 etapas. Como primer punto, tenemos un planteamiento del problema, donde vemos que una propuesta de arquitectura organizacional requeriría la definición de un sistema de coordinación y de un sistema de control. Es decir, un diseño óptimo de la estructura organizacional requeriría la minimización de los costos de coordinación a través de la asignación de derechos de decisión. Estando estos en función de la especialización dada por la posesión de conocimiento e información específica y de la minimización de los costos de motivación a través del control de los comportamientos de agentes individuales con la implementación de esquemas de evaluación y de incentivos. Lo anterior se puede resumir en la pregunta por la determinación del grado óptimo de descentralización o delegación de una empresa. Si una empresa está totalmente centralizada, se ubicaría sobre el eje de las ordenadas, en donde los costos de información son elevados, mientras los costos de control son bajos. Alternativamente, una empresa completamente descentralizada se ubicaría al extremo derecho del eje de las abscisas, donde los costos de información son mínimos y los costos de control son altos. El óptimo grado de delegación se encontraría en el equilibrio marginal entre los costos de información y los costos de control. Cabe aclarar que los costos de información reflejan los costos de coordinar agentes con conocimientos e información específica que deben ser generada y transmitida para el proceso de toma de decisiones. Además, incluye los resultados de las malas decisiones, fruto de la utilización de una información o conocimiento específico incorrecto. Mientras tanto, los costos de control reflejan los problemas de agencia, derivados de la existencia de conflictos de interés y de la necesidad de crear sistemas de evaluación, salvaguardias de garantía y supervisión, y sistemas de incentivos que promueven la motivación de los agentes para la convergencia de intereses. Ahora bien, el modelo de arquitectura organizacional centrado en estas reglas de juego se entiende en su potencial empírico cuando se le argumenta en torno al concepto de transabilidad. La transabilidad en el mercado permite, primero, asignar los bienes y recursos a quienes los valoran en mayor medida. Segundo, poner precio a los distintos bienes y recursos. Tercero, retribuir a los propietarios con los cambios de valor que experimentan los bienes y recursos como consecuencia de la actuación. En cambio, en las transacciones organizativas, el propietario de los recursos transfiere o delega en otras personas derechos de decisión y no derechos de propiedad. Y esta delegación hace necesario un sistema de control. Por lo tanto, la valoración y la retribución no son automáticas, y se requiere entonces diseñar un sistema de evaluación, medida e incentivos. Cada organización realiza funciones similares a las que el sistema de precios lleva a cabo de forma automática. Para ello, en la empresa, actúan mecanismos que, primero, dividen y asignan los derechos de decisión entre los miembros. Segundo, permiten evaluar su actuación. Tercero, les retribuye consiguientemente. En segundo punto tenemos la arquitectura organizacional y capacidades empresariales, en donde desde la teoría basada en recursos se concibe a la empresa como un conjunto único de recursos tangibles e intangibles, y no como una cartera de negocios. En este sentido es un cambio de perspectiva de análisis, ya que la empresa se define en función de sus entradas más que de sus salidas. Por lo tanto, las ventajas competitivas de la empresa tienen su fuente en los recursos, capacidades y aptitudes centrales. El paso de una categoría a otra, de los recursos a las capacidades y de estas a las aptitudes, está en función de las habilidades empresariales para la reconfiguración e integración de la categoría anterior, siendo la categoría básica la de los recursos.
La gestión colectiva de un conjunto de recursos exige complejos patrones de reconfiguración y coordinación que determinan las capacidades empresariales. Así, la hipótesis de trabajo es que estos procesos de reconfiguración y coordinación que se reclaman para construir capacidades son en realidad los sistemas necesarios para una adecuada arquitectura organizacional. La minimización de los costos burocráticos o de transacción es la garantía para que las organizaciones adecúen sus recursos en capacidades estratégicas con el fin de establecer ventajas competitivas en los mercados. Como tercer y último punto tenemos la arquitectura organizacional y estrategia empresarial. La dirección estratégica plantea implícita y explícitamente que la formación de la estrategia empresarial responde claramente a un proceso racional o de contenido. Esto implica que la estructura organizativa se adapta constantemente a la estrategia. En otras palabras, que la estructura organizacional es un instrumento de la estrategia empresarial. La implementación sigue la formulación de la estrategia, es decir, el diseño de una arquitectura organizacional con sus respectivos sistemas de asignación y control se definen en función de la estrategia formulada.